Una sala elegante y lujosa, sofás de cuero italiano, lámparas de cristal, piso de mármol, una mesa de caoba enorme en el centro, rodeada de 5 personas vestidas de negro. Todos tienen expresiones de falsa tristeza. Es el día después del funeral. Un abogado de unos 55 años, con traje impecable y portafolio de cuero, abre un sobre grande. Saca varios documentos. Bueno, familia Herrera, gracias por venir. Sé que es un momento difícil, pero debemos proceder con la lectura del testamento de la señora Beatriz Herrera, dice el licenciado Morales con tono profesional. Sí, adelante. Queremos terminar con esto rápido. Dice Carlos, un hombre de 45 años con traje caro, el hijo mayor. Su voz no tiene ni un ápice de tristeza real. Carlos, por favor, un poco de respeto. Apenas la enterramos ayer. Dice Patricia, una mujer de 42 años con vestido negro de diseñador, la hija menor. Pero su tono tampoco suena sincero. Como sea. ¿Cuánto nos dejó la vieja? Pregunta Andrés. De 40 años, el hijo del medio, cruzando los brazos con impaciencia. El abogado los mira con desaprobación silenciosa, pero continúa. Antes de comenzar con las disposiciones testamentarias, la señora Beatriz dejó instrucciones de que se reprodujera este video. Es importante que lo vean primero, dice el licenciado, sacando una tablet. ¿Un video? ¿Para qué? Pregunta Gabriela, la esposa de Carlos, con fastidio. Esas fueron sus instrucciones. Por favor, presten atención. Responde el licenciado, presionando play. La pantalla se ilumina. Aparece el rostro de doña Beatriz, una mujer de 76 años, con cabello blanco, arrugas profundas, pero ojos llenos de vida. Está sentada en una habitación simple, con paredes blancas. Se ve cansada, pero su mirada es penetrante. Comienza a hablar. Hola, familia. Si están viendo esto, es porque ya morí. Finalmente me liberé de ustedes. Sé que en este momento están sentados ahí, esperando saber cuánto dinero les dejé, cuántas propiedades, cuántas cuentas bancarias. Pues bien, déjenme decirles algo antes de que el licenciado Morales lea el testamento. Durante los últimos 5 años de mi vida, ustedes me trataron peor que a un animal. Me hicieron sentir invisible, inútil, una carga. Me convirtieron en su sirvienta. Y yo lo permití, porque quería ver hasta dónde llegaba su crueldad. Quería saber si alguno de ustedes, aunque sea uno, me demostraría un poco de amor verdadero. Pero ninguno lo hizo. Así que ahora van a conocer las consecuencias de tratar mal a quien les dio la vida. La pantalla se apaga. Hay un silencio pesado en la sala. Los 5 miembros de la familia se miran entre sí, incómodos, algunos con rabia, otros con miedo. ¿Qué significa eso? Pregunta Patricia, con la voz temblorosa. Significa, señora, que la señora Beatriz dejó muy claro lo que pensaba de ustedes. Y ahora, procederé a leer el testamento. Les advierto que preparen sus corazones, porque esto no es lo que esperan, dice el licenciado Morales con una mirada seria. Y así comienza la historia. La historia de cómo una familia entera destruyó a la mujer que les dio todo. Y cómo esa mujer, desde el más allá, les dio la lección más devastadora de sus vidas. Pero para entender lo que pasó en esa sala, primero necesitamos regresar 5 años atrás, al momento en que todo comenzó a desmoronarse. 5 años antes. Año 2020. Doña Beatriz, de 71 años, vivía en una casa grande y hermosa que había comprado con su difunto esposo, don Armando, quien había fallecido 10 años atrás. La casa tenía 4 habitaciones, un jardín amplio, una cocina espaciosa. Era el hogar donde había criado a sus 3 hijos, Carlos, Andrés y Patricia. Beatriz vivía sola. Sus hijos ya estaban casados, con sus propias familias. La visitaban ocasionalmente, pero cada vez con menos frecuencia. Ella pasaba sus días cuidando su jardín, leyendo, viendo televisión. Se sentía sola, pero nunca se quejaba. Las madres no se quejan, las madres esperan. Un día, Carlos llegó a visitarla, pero no venía solo. Venía con Gabriela, su esposa, y con una propuesta. Mamá, Gabriela y yo estuvimos hablando. Esta casa es muy grande para ti sola. Te estás haciendo vieja. ¿Qué pasa si te caes y nadie está aquí para ayudarte? Dijo Carlos, sentándose en la sala. Estoy bien, hijo, me las arreglo sola, respondió Beatriz, sirviendo café. Pero mamá, no es seguro. Además,
esta casa necesita mantenimiento constante. El jardín, las reparaciones, todo eso, es mucho trabajo para una persona de tu edad, insistió Gabriela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿A dónde quieren llegar?, preguntó Beatriz, sintiendo que había algo más. Bueno, pensamos que sería mejor que vendieras esta casa y te mudaras con nosotros. Tenemos espacio, así no estás sola y nosotros podemos cuidarte, propuso Carlos. Vender mi casa. Esta casa tiene todos mis recuerdos. Aquí crié a ustedes. Aquí viví con su padre, dijo Beatriz, sintiendo un nudo en la garganta. Lo sabemos, mamá, pero son solo recuerdos. No puedes vivir en el pasado. Piensa en tu seguridad, en tu bienestar, dijo Carlos, tomando su mano. Beatriz miró a su hijo. Vio algo en sus ojos, algo que no le gustó, pero era su hijo, su primogénito. Tal vez realmente estaba preocupado por ella. Déjame pensarlo, respondió Beatriz. Durante las siguientes semanas, los 3 hijos comenzaron a visitarla más seguido. Todos con el mismo mensaje: vende la casa, múdate con uno de nosotros, estarás mejor. Al principio, Beatriz se sintió amada. Pensó que sus hijos finalmente se estaban preocupando por ella, pero un día, escuchó sin querer una conversación telefónica entre Carlos y Andrés. Estaban en el jardín, pensando que ella no podía oírlos. ¿Ya la convenciste?, preguntaba Andrés. Todavía no, pero está cediendo. Solo es cuestión de tiempo, respondía Carlos. Esa casa vale fácil 3 millones de pesos. Si la vende y se reparte entre los 3, nos toca 1 millón a cada uno. Yo necesito ese dinero. Carlos, tengo deudas, decía Andrés con desesperación. Lo sé, yo también. Por eso necesitamos que venda ya. Y luego, cuando esté viviendo con alguno de nosotros, será más fácil controlar sus otras cuentas y propiedades, decía Carlos con frialdad. Beatriz sintió como si le hubieran dado una cachetada. No le importaba a ella, les importaba su dinero, sus propiedades. Sintió un dolor profundo en el pecho, pero decidió no decir nada. Decidió seguir adelante con el plan. Quería ver hasta dónde llegaban. Una semana después, aceptó vender la casa. Está bien, hijos, venderé la casa, pero con una condición. Viviré 6 meses con cada uno de ustedes, 6 meses con Carlos, 6 meses con Andrés, 6 meses con Patricia. Así todos tienen la oportunidad de cuidarme, dijo Beatriz en una reunión familiar. Los 3 hermanos se miraron entre sí. No era lo que querían, pero aceptaron. Claro, mamá, será un honor tenerte en casa, dijo Patricia con una sonrisa falsa. Beatriz vendió su casa. Obtuvo 3.200.000 pesos. Les dio 1 millón a cada hijo, para que guarden mi parte y me ayuden con mis gastos. Los hijos aceptaron el dinero con ojos brillantes. Prometieron cuidarla. Prometieron hacerla sentir como en casa. Pero las promesas se rompieron desde el primer día. Beatriz se mudó primero a casa de Carlos y Gabriela. Tenían una casa grande de 2 pisos en una zona residencial elegante. Le dieron una habitación en la planta alta. Al principio, todo parecía estar bien, pero a la semana, las cosas cambiaron. Beatriz, ya que estás aquí, podrías ayudar con la limpieza, ¿no? Digo, no haces nada en todo el día, dijo Gabriela un día durante el desayuno. Claro, hija, con gusto ayudo, respondió Beatriz, sin querer causar problemas. Perfecto, puedes empezar limpiando los baños, y también necesito que laves la ropa. La lavadora está en el cuarto de servicio, ordenó Gabriela con tono mandón. Beatriz, de 71 años, con artritis en las manos y dolor constante en la espalda, comenzó a limpiar la casa de su hijo. Tallaba los baños de rodillas. Lavaba montañas de ropa, planchaba, cocinaba. Se convirtió en la empleada doméstica de su propia familia. Beatriz, la comida está fría. ¿No puedes hacer las cosas bien?, le gritaba Carlos un día durante la cena, delante de sus hijos adolescentes. Perdón, hijo. La caliento de nuevo, respondía Beatriz con humildad, levantándose con dificultad. No me digas hijo cuando estamos comiendo. Me quita el apetito, decía Carlos con desprecio. Los nietos de Beatriz, Sebastián y Mariana, de 15 y 13 años respectivamente, veían todo esto. Al principio, les daba pena, pero sus padres les habían enseñado con el ejemplo que era normal tratar así a la abuela. Abuela, ¿me puedes planchar mi uniforme?, pedía Mariana sin siquiera mirarla. Claro, mi amor, respondía Beatriz,
aunque sus manos le temblaban de dolor. Y de paso lava mis tenis. Están sucios, agregaba Sebastián, tirando los tenis en el piso frente a ella. Así pasaron 6 meses de humillación constante, 6 meses de ser tratada como sirvienta. Beatriz nunca se quejó, solo observaba y anotaba todo en un diario que escondía debajo de su colchón. Cuando llegó el momento de mudarse a casa de Andrés, Beatriz casi sintió alivio. Tal vez sería diferente, no lo fue. Fue peor. Andrés estaba casado con Lorena, una mujer de 38 años, obsesionada con su apariencia y con lo que la gente pensara de ella. Vivían en una casa moderna, minimalista, toda blanca. Beatriz, en esta casa hay reglas. No puedes tocar nada sin permiso, no puedes usar la sala porque es solo para visitas, y comes en la cocina, no en el comedor con nosotros, dijo Lorena el primer día, con los brazos cruzados. ¿Por qué no puedo comer con ustedes? Soy parte de la familia, preguntó Beatriz, confundida. Porque Andrés y yo necesitamos nuestro espacio. Además, francamente, tu forma de comer es desagradable. Haces ruido, y eso me molesta, respondió Lorena con frialdad. Beatriz sintió las lágrimas formarse, pero no las dejó salir. Solo asintió y se fue a su habitación. Una habitación pequeña, sin ventanas, que más bien parecía un closet. En casa de Andrés, Beatriz no solo limpiaba, también cuidaba a los 3 perros de Lorena, 3 poodles miniatura que ladraban constantemente y que odiaban a Beatriz. Beatriz, los perros hicieron del baño en la sala. Límpialo, ordenaba Lorena sin siquiera voltear a verla, ocupada viendo su teléfono. ¿Y tú no puedes limpiarlo? Son tus perros, se atrevió a responder Beatriz un día, cansada. Lorena levantó la vista con ojos llenos de furia. ¿Qué dijiste? ¿Me estás contestando? Mira, vieja, estás aquí porque Andrés tuvo lástima de ti, pero no te confundas, no eres nuestra familia, eres una carga, así que haz lo que te digo o vete a la calle, dijo Lorena con veneno puro. Beatriz limpió el desastre con lágrimas en los ojos. Andrés nunca defendió a su madre. Nunca le habló mal a Lorena por cómo la trataba. Simplemente la ignoraba, como si no existiera. Los 6 meses en casa de Andrés fueron los más oscuros en la vida de Beatriz. Había días en que no comía porque olvidaban comprar comida para ella. Había noches en que lloraba sola en esa habitación sin ventanas, preguntándose qué había hecho mal como madre. Finalmente llegó el momento de mudarse con Patricia, su única hija, su bebé. Beatriz tenía esperanza. Tal vez Patricia sería diferente. Tal vez una hija entendería el dolor de una madre. Pero Patricia resultó ser la peor de los 3. Patricia estaba casada con Miguel, un empresario exitoso. Vivían en una mansión con alberca, cancha de tenis y 5 empleados domésticos. Cuando Beatriz llegó, Patricia la recibió con una sonrisa falsa. Hola mamá, bienvenida. Mira, sé que en casa de mis hermanos te hicieron trabajar mucho. Aquí no va a ser así. Aquí tenemos empleados para todo. Tú solo vas a estar, dijo Patricia, guiándola a una habitación en la parte trasera de la casa, cerca de los cuartos de servicio. ¿Aquí voy a dormir?, preguntó Beatriz, mirando el cuarto pequeño, con una cama vieja y sin decoración alguna. Sí, es que las otras habitaciones están ocupadas. Pero este cuarto está bien, ¿no? Tiene lo básico, respondió Patricia sin mirarla a los ojos. Los primeros días, Beatriz efectivamente no tuvo que trabajar, pero tampoco la incluían en nada. Comía sola en la cocina mientras la familia comía en el comedor. Veía televisión en su cuarto mientras ellos se reunían en la sala de cine privada. Era invisible. Mamá, Miguel y yo vamos a salir este fin de semana. Necesito que te quedes y cuides a los niños, dijo Patricia una tarde. Claro, hija. ¿A dónde van?, preguntó Beatriz. A Cancún. Es nuestro aniversario. Los niños ya saben que vas a estar con ellos. No les des muchos dulces y asegúrate de que hagan su tarea, instruyó Patricia mientras empacaba. Beatriz cuidó a sus 2 nietos, Emilio de 10 años y Sofía de 8 años, durante todo el fin de semana. Los alimentó, los bañó, los acostó, los ayudó con su tarea. Cuando Patricia regresó, no le dio las gracias, solo se quejó de que los niños habían comido demasiado helado. Pero lo peor vino cuando Patricia organizó una cena elegante en su casa. Invitó a varias familias importantes, amigos empresarios, gente de sociedad.
Beatriz, emocionada, se puso su mejor vestido y bajó para unirse a la cena. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó Patricia, jalándola a un lado, lejos de los invitados. «Pensé que podía acompañarte en la cena». «Es en tu casa. Soy tu madre», respondió Beatriz, confundida. «Mamá, esta es una cena importante, con gente importante. No puedes estar aquí, ¿entiendes? Te ves fuera de lugar. Por favor, regresa a tu cuarto», dijo Patricia, evitando el contacto visual. «¿Me estás escondiendo? ¿Te avergüenzas de mí?», preguntó Beatriz, con voz quebrada. «No es eso, mamá. Solo que, mira, esta gente es diferente. No entenderían. Por favor, no hagas un drama. Solo regresa a tu cuarto y yo te subo algo de comer más tarde», insistió Patricia, empujándola suavemente hacia las escaleras. Beatriz subió las escaleras lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se encerró en su cuarto y lloró como no había llorado en años. Su propia hija se avergonzaba de ella. Esa noche, Beatriz tomó una decisión. Ya había visto suficiente. Ya sabía la verdad. Sus 3 hijos no la amaban. La veían como una carga, como un estorbo, como algo de lo que había que deshacerse. Al día siguiente, Beatriz llamó al licenciado Morales, su abogado de confianza. «Licenciado, necesito verlo urgentemente. Quiero hacer cambios importantes en mi testamento», dijo Beatriz con voz firme. «Por supuesto, señora Beatriz. ¿Cuándo puede venir?», preguntó el abogado. «Hoy mismo. Y también necesito que me ayude con otros asuntos legales. Quiero que todo quede perfectamente documentado», respondió Beatriz. Esa tarde, Beatriz salió de la casa de Patricia diciendo que iba al doctor. En realidad, fue al despacho del licenciado Morales. Estuvo ahí durante 3 horas. Cambió su testamento completamente y también preparó algo más, algo que sus hijos jamás esperarían. Si esta historia te está tocando el corazón, si ya estás sintiendo la injusticia de lo que Beatriz vivió, te pido un favor. Regálanos un like aquí abajo y suscríbete al canal activando la campanita. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo historias que nos hacen reflexionar sobre cómo tratamos a las personas que amamos. Y déjanos en los comentarios de qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos saber dónde está nuestra comunidad. Ahora sí, continuemos con esta historia desgarradora. Pasaron 6 meses más. Beatriz siguió viviendo con Patricia, siendo tratada como ciudadana de segunda clase en la casa de su propia hija. Pero algo había cambiado en ella. Ya no lloraba, ya no se veía triste, se veía en paz, como si supiera algo que nadie más sabía. Un día, Beatriz comenzó a sentirse mal, dolor en el pecho, dificultad para respirar. Patricia la llevó al hospital, no por preocupación real, sino porque se vería mal si la vieja se moría en mi casa. Los doctores diagnosticaron a Beatriz con insuficiencia cardíaca avanzada. Su corazón estaba fallando. Le dieron medicamentos, pero le advirtieron que era cuestión de tiempo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Beatriz con calma. «Difícil decirlo con precisión. Podrían ser meses, tal vez 1 año si tiene suerte», respondió el doctor con pesar. Beatriz asintió. No parecía asustada. Parecía lista. Los siguientes meses, su salud se deterioró rápidamente. Los 3 hijos comenzaron a visitarla más seguido, pero no por amor, por miedo. Miedo de que muriera sin dejar todo en orden. «Mamá, ¿tienes tus papeles importantes guardados en algún lado? Solo por si acaso», preguntaba Carlos con falsa preocupación. «Sí, hijo, todo está con mi abogado. No te preocupes», respondía Beatriz con una sonrisa misteriosa. «¿Y nos vas a decir qué dice tu testamento? Para evitar problemas después», insistía Andrés. «Todo a su tiempo, hijo, todo a su tiempo», respondía Beatriz. Patricia era la más descarada. «Mamá, cuando ya no estés, espero que hayas sido justa con nosotros, después de todo lo que hicimos por ti, cuidándote estos últimos años», decía Patricia, sin vergüenza alguna. Beatriz solo la miraba y sonreía. Esa sonrisa ponía nerviosa a Patricia, pero no sabía por qué. Una noche, Beatriz tuvo una recaída severa. Fue internada de emergencia. Los doctores le dijeron a la familia que era cuestión de días, tal vez horas. Los 3 hijos se quedaron en el hospital, pero no en la habitación con ella.
en la sala de espera, conversando entre ellos. ¿Creen que nos haya dejado todo parejo?, preguntaba Andrés. Más nos vale. Yo la tuve 6 meses. Ustedes también. Todos hicimos nuestra parte, respondía Carlos. Yo espero que también incluya las joyas de la abuela. Esas solas deben valer como 200,000 pesos, decía Patricia, calculando. Ninguno de ellos entró a despedirse de Beatriz esa noche. Ninguno le sostuvo la mano. Ninguno le dijo que la amaban. Beatriz murió sola, a las 3:47 de la madrugada, en esa habitación fría de hospital. Una enfermera estaba con ella en los últimos momentos. ¿Tiene algún mensaje para su familia?, preguntó la enfermera suavemente. Sí, dígales que lo siento. Siento no haber sido la madre perfecta, pero que espero que aprendan de esto, susurró Beatriz con sus últimas fuerzas, y cerró los ojos para siempre. La enfermera salió a dar la noticia. Los 3 hijos reaccionaron con lágrimas falsas y abrazos teatrales, pero en sus ojos no había tristeza, había alivio y anticipación. El funeral fue elegante. Ataúd de caoba. Flores caras por todos lados. Los 3 hijos vestidos de negro de diseñador, recibiendo condolencias con expresiones practicadas de dolor. Era una gran mujer. La vamos a extrañar tanto, decía Carlos a los asistentes, con voz temblorosa fingida. Fue una madre maravillosa. Nos enseñó todo, decía Patricia, secándose lágrimas que no existían. Su memoria vivirá por siempre en nuestros corazones, decía Andrés, abrazando a su esposa. Todo era una actuación, una obra de teatro para la sociedad. Pero el licenciado Morales, que estaba presente en el funeral, los observaba desde lejos, y sabía la verdad, sabía lo que vendría. Y así llegamos al momento donde comenzó esta historia, al día después del funeral. Ayorta, a la lectura del testamento en esa sala elegante, el abogado terminó de reproducir el video de Beatriz. Los 5 miembros de la familia estaban pálidos, inquietos. El video había sido perturbador, pero todavía tenían esperanza de que la vieja les hubiera dejado algo bueno. El licenciado Morales aclaró su garganta y comenzó a leer. Yo, Beatriz Herrera Sánchez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento. Primero, quiero aclarar que durante los últimos 5 años de mi vida, estuve completamente consciente de cómo me trataron mis hijos y sus familias. Cada humillación, cada insulto, cada momento en que me hicieron sentir invisible. Lo documenté todo en diarios, grabé conversaciones, tomé fotos. Tengo evidencia de todo, leyó el licenciado. Los 3 hermanos se miraron entre sí, ahora con miedo real en sus ojos. Segundo, quiero que sepan que el dinero que les di cuando vendí mi casa, 1,000,000 de pesos a cada uno, no era para que guardaran mi parte. Como les dije, era una prueba para ver si ustedes me cuidarían sin esperar nada a cambio. Ustedes fallaron esa prueba miserablemente. Continuó leyendo. ¿Qué significa eso?, preguntó Carlos, con voz temblorosa. Paciencia, señor. Aún no termino, respondió el licenciado, y continuó. Tercero, quiero revelarles algo que ninguno de ustedes supo. Cuando su padre murió hace 10 años, no solo me dejó la casa, me dejó acciones, inversiones, propiedades. A lo largo de estos 10 años, esas inversiones crecieron significativamente. Hoy, mi patrimonio total, incluyendo propiedades, cuentas bancarias, inversiones y demás, asciende a 8 millones de pesos, leyó el licenciado. Las mandíbulas de los 3 hermanos literalmente cayeron. 8 millones. Su madre tenía 8 millones de pesos y ellos no lo sabían. ¿8 millones? ¿Y ella vivió como una indigente con nosotros?, explotó Gabriela, la esposa de Carlos. Déjenme terminar, por favor, interrumpió el licenciado Morales con firmeza. Ahora, las disposiciones testamentarias. A mi hijo Carlos Herrera, quien me trató como sirvienta durante 6 meses, quien permitió que su esposa me humillara constantemente, quien me gritaba delante de sus hijos y me hacía sentir menos que humana. Le dejo la cantidad de 1 peso, 1 peso simbólico para que quede constancia legal de que lo incluí en el testamento y que no puede impugnarlo alegando olvido. Leyó el licenciado. Carlos se puso blanco, se levantó de su silla. Esto es una broma. No puede ser cierto, gritó. Siéntese, señor Herrera, no he terminado, ordenó el licenciado con autoridad. Carlos se sentó,
temblando de rabia. A mi hijo Andrés Herrera, quien permitió que su esposa me tratara peor que a sus perros, quien me dejó dormir en un cuarto sin ventanas, quien me ignoró completamente durante 6 meses como si yo no existiera. Le dejo la cantidad de 1 peso. Continuó leyendo. Andrés golpeó la mesa con el puño. Esto es injusto. Nosotros la cuidamos, le dimos techo. Gritó, fuera de control. ¿La cuidaron? ¿Eso es lo que llaman cuidado? Preguntó el licenciado con sarcasmo frío. A mi hija Patricia Herrera, quien me escondió de sus amistades porque se avergonzaba de mí, quien me trataba como ciudadana de segunda clase, quien prefería que yo no existiera antes que aceptar que su madre era una mujer sencilla. Le dejo la cantidad de 1 peso, leyó el licenciado. Patricia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia pura. No puede hacernos esto. Somos sus hijos. Tenemos derechos, chilló Patricia. Sus derechos terminan donde comienza la voluntad de la testadora. Señora, y ella fue muy clara en sus deseos, respondió el licenciado. ¿Y entonces? ¿A quién le dejó todo?, preguntó Carlos, con voz de derrota. El licenciado sonrió ligeramente, la única sonrisa que había mostrado en toda la reunión. El resto de mi patrimonio, los 8 millones de pesos, los distribuyo de la siguiente manera. 2 millones de pesos para Rosa Martínez, la enfermera que me cuidó en mis últimos días en el hospital y me trató con más dignidad y amor que mis propios hijos en 5 años. 2 millones de pesos para el asilo de ancianos San José, donde ancianos abandonados por sus familias son tratados con respeto y amor. 2 millones de pesos para la Fundación Amor de Madre, que ayuda a madres solteras en situación de pobreza. Y 2 millones de pesos para mis 3 nietos, Sebastián, Mariana, Emilio y Sofía. Leyó el licenciado. Espera, ¿4 nietos? Dijiste 4 nombres, pero solo hay 3 hijos. Interrumpió Andrés, confundido. Correcto. La señora Beatriz tenía 4 nietos. Los 3 hijos biológicos tienen solo 3 nietos entre todos. El 4º nombre, Sofía, es en realidad para establecer un fideicomiso educativo para niños en situación de abandono. La señora Beatriz lo nombró así como símbolo, explicó el licenciado. Pero nuestros hijos van a recibir dinero. Ese dinero técnicamente es nuestro, dijo Patricia, aferrándose a cualquier esperanza. Me temo que no, señora. El dinero está en un fideicomiso que solo pueden acceder los nietos cuando cumplan 25 años. Ustedes, los padres, no tienen ningún acceso a ese dinero. De hecho, la señora Beatriz dejó instrucciones específicas de que si ustedes intentan manipular a sus hijos para acceder a ese dinero, el fideicomiso se cancela automáticamente y el dinero va a la caridad. Un contador neutral será el administrador y vigilará cualquier intento de manipulación, explicó el licenciado con firmeza. Hubo un silencio sepulcral en la sala. Los 3 hermanos estaban en shock. Sus esposas también. Acababan de perder 8 millones de pesos. 8 millones que creían que eran suyos por derecho. Esto no puede ser legal. Vamos a impugnarlo. Vamos a pelear esto en corte, amenazó Carlos, poniéndose de pie. Pueden intentarlo, señor Herrera. Pero les advierto que la señora Beatriz anticipó eso. Dejó grabaciones de video, diarios escritos a mano con fechas específicas, fotografías e incluso testimonios de empleados domésticos y vecinos que presenciaron el maltrato. Si deciden impugnar el testamento, toda esa evidencia se hará pública. Y no solo perderán el caso, sino que quedarán expuestos ante la sociedad como los hijos crueles que fueron, advirtió el licenciado Morales. Patricia palideció. Su reputación social era lo más importante para ella. No podía permitir que la gente supiera la verdad. Además, continuó el licenciado, la señora Beatriz dejó otra disposición. Si intentan impugnar el testamento, el peso simbólico que les dejó también será donado, y serán desheredados completamente, sin recibir absolutamente nada, ni siquiera ese peso. ¿Nos está chantajeando desde la tumba?, preguntó Andrés con incredulidad. No es chantaje, señor. Es justicia. La señora Beatriz solo está asegurándose de que ustedes enfrenten las consecuencias de sus acciones, respondió el licenciado, cerrando la carpeta. Pero ella era nuestra madre. Tenía la obligación de dejarnos algo. Nosotros somos su familia, insistió Carlos, desesperado. Y ustedes tenían la obligación de tratarla con respeto y amor. Pero no lo hicieron. La señora Beatriz cumplió su deber como madre durante décadas.
los crió, los educó, sacrificó todo por ustedes. Ustedes, en cambio, la convirtieron en su sirvienta, así que no me hablen de obligaciones, dijo el licenciado, levantándose de su silla. Sacó 3 sobres pequeños y los colocó frente a cada hijo. Esto es para cada uno de ustedes. Cartas personales que su madre escribió. Ella quería que las leyeran después de conocer el contenido del testamento. Son suyas. Pueden leerlas aquí o llevárselas. Eso depende de ustedes, dijo el licenciado. No quiero leer nada de ella. Me da asco, dijo Patricia, empujando el sobre lejos. Yo tampoco, que se pudra, añadió Andrés con rabia. Pero Carlos, con manos temblorosas, abrió el sobre. Sacó una carta escrita a mano con la letra inconfundible de su madre. Comenzó a leer en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su rostro se descompuso. ¿Qué dice?, preguntó Gabriela, intentando leer por encima de su hombro. Carlos no respondió. Siguió leyendo. Cuando terminó, dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez, lloró. Pero no por el dinero. Lloró por algo más profundo. Andrés, al ver la reacción de su hermano, sintió curiosidad. Abrió su sobre. Leyó su carta. Su expresión cambió de rabia a horror, a culpa, a dolor. Patricia fue la última en ceder. Abrió su carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Las 3 cartas decían cosas similares, pero personalizadas para cada hijo. La carta de Carlos decía: Mi querido Carlos, cuando naciste, fuiste mi primer amor, mi primer hijo. Te miré a los ojos ese día y prometí darte el mundo. Y lo hice. Trabajé doble turno durante años para que pudieras ir a una buena escuela. Me quedé sin comer muchas veces para que tú tuvieras comida caliente. Cuidé de ti cuando estabas enfermo, velando toda la noche a tu lado. ¿Recuerdas cuando tenías 8 años y tuviste neumonía? Pasé 3 noches sin dormir, rezando para que te recuperaras. Y cuando lo hiciste, sentí que había ganado la lotería. Ese era mi amor por ti. Incondicional, infinito. Pero cuando envejecí, cuando te necesité, me convertiste en tu sirvienta. Me gritabas. Permitiste que tu esposa me humillara. Tus hijos aprendieron de ti que era normal tratar mal a los ancianos. ¿Qué crees que harán contigo cuando seas viejo? Te van a tratar exactamente como tú me trataste a mí. Y ese día recordarás esta carta y entenderás que cosechamos lo que sembramos. No te dejé dinero porque el dinero no te habría enseñado nada. Te dejé esta lección. Valora a las personas mientras las tienes. Porque cuando se van, ya es demasiado tarde. Te amé hasta mi último respiro, aunque tú nunca me lo demostraste. Tu madre que ya no está. Carlos sollozaba con la carta en sus manos. Gabriela intentó consolarlo, pero él la apartó. La carta de Andrés decía: Andrés, mi hijo del medio, siempre fuiste el más sensible de los 3. Cuando eras niño, llorabas cuando veías a un animal herido. Una vez encontraste un pajarito caído de su nido y pasaste días cuidándolo hasta que pudo volar otra vez. Ese era el Andrés que yo conocía. El Andrés de buen corazón. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me dejó dormir en un cuarto sin ventanas? ¿El hombre que permitió que su esposa me hablara como si yo fuera basura? ¿El hombre que me ignoraba como si yo no existiera? Te casaste con una mujer cruel. Y en lugar de defender a tu madre, elegiste complacerla a ella. Permitiste que el amor de tu vida fuera más importante que la mujer que te dio la vida. Esa fue tu elección. Ahora vivirás con las consecuencias. No te dejé dinero porque quiero que aprendas a valorar lo que realmente importa. Y no es el dinero, es la familia, es el respeto, es la dignidad. Cuando seas viejo y tus hijos te ignoren, acordarte de mí, y entenderás cuánto duele ser invisible. Te amé siempre, aunque tú olvidaste amarme. Tu madre en el cielo. Andrés apretaba la carta contra su pecho, llorando sin control. Lorena lo miraba con incomodidad, sin saber qué hacer. La carta de Patricia era la más dura. Patricia, mi única hija, tú eras mi princesa, mi compañera. Cuando eras niña, me decías que cuando crecieras querías ser como yo, que querías ser una madre amorosa como yo. Me hacías dibujos que decían, a la mejor mamá del mundo. Los guardé todos. Están en una caja en el banco, junto con este testamento. Pensé que de los 3, tú serías quien me entendería, porque eres mujer, porque eres madre, porque sabes lo que es amar a un hijo con cada fibra de tu ser. Pero me equivoqué. Tú fuiste la más cruel de todos.
Me escondiste de tus amigos porque te avergonzabas de mí. Me trataste como si yo fuera tu empleada. Y lo peor de todo, permitiste que tus hijos me vieran como algo de lo que avergonzarse. Les enseñaste con tu ejemplo que está bien despreciar a los viejos, a los humildes, a los que no tienen dinero. Un día, Patricia, tus hijos te van a tratar exactamente como tú me trataste, y ese día vas a acordarte de cada vez que me hiciste sentir pequeña, de cada vez que me hiciste llorar, de cada vez que elegiste tu reputación sobre tu madre. No te dejé dinero porque el dinero no te habría cambiado, solo te habría hecho más de lo que ya eres, alguien que valora las apariencias sobre el amor verdadero. Espero que esta lección te haga una mejor persona, porque honestamente, no me gustaba en quién te habías convertido, pero seguías siendo mi hija, y te amé hasta el final. Tu madre que ya descansa. Patricia dejó caer la carta y se puso de pie bruscamente. Salió corriendo de la sala, sollozando histéricamente. Miguel, su esposo, se quedó sentado, en shock, sin saber cómo procesar todo lo que acababa de presenciar. El licenciado Morales observaba la escena con expresión neutral. Había visto muchas lecturas de testamentos en su carrera, pero esta era sin duda la más impactante. ¿Tienen alguna pregunta más?, preguntó el licenciado después de unos minutos de silencio pesado. Solo una, dijo Carlos con voz ronca, limpiándose las lágrimas. La enfermera, Rosa. ¿Ella sabía que iba a recibir 2 millones? No. La señora Beatriz nunca se lo dijo, simplemente le agradeció por su bondad. Rosa se va pues a enterar cuando yo la contacte esta semana. Probablemente va a llorar de felicidad. Su hija tiene leucemia y necesita tratamiento caro. Los 2 millones le van a cambiar la vida, respondió el licenciado. Carlos sintió una punzada de dolor. Una enfermera extraña había mostrado más amor por su madre en 3 días que él en 5 años. Y ahora esa enfermera tenía 2 millones de pesos, mientras él tenía un peso simbólico. La señora Beatriz también dejó instrucciones de que sus efectos personales, su ropa, sus fotos, sus pertenencias, sean donadas o destruidas. No quiere que ustedes tengan nada suyo, nada que puedan vender o usar para beneficio propio, agregó el licenciado. ¿Ni siquiera las joyas de mi abuela? Esas tienen valor sentimental, protestó Patricia, que acababa de regresar a la sala con los ojos hinchados. Las joyas fueron vendidas hace 6 meses. La señora Beatriz donó el dinero a un orfanato. Dijo que prefería que niños sin familia las disfrutaran antes que una familia que no la valoraba, respondió el licenciado sin emoción. Andrés se levantó violentamente de su silla. ¿Saben qué? Que se vayan todos al infierno. Mi madre, el testamento, este circo completo. No necesito su dinero, no necesitaba nada de ella, gritó, saliendo furioso de la sala. Lorena lo siguió rápidamente, pero antes de salir, volteó a ver al licenciado. Espero que esté feliz, destruyó a esta familia, dijo con veneno. Yo no destruí nada, señora. Ustedes ya lo habían hecho mucho antes de que yo entrara a la ecuación, respondió el licenciado con calma. Si esta historia te está haciendo reflexionar sobre cómo tratas a tu familia, especialmente a tus padres y abuelos, déjanos un comentario aquí abajo diciéndonos de qué ciudad y país nos estás viendo. Queremos conocer a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte más historias como esta que nos hacen mejores personas. Ahora continuemos, porque esta historia aún no termina. Carlos fue el último en levantarse, recogió la carta de su madre y la guardó en su bolsillo. Licenciado, ¿puedo hacerle una pregunta personal?, dijo Carlos con voz cansada. Adelante, respondió el licenciado. ¿Mi madre sufrió mucho? En sus últimos momentos, quiero decir, preguntó Carlos, genuinamente afectado. El licenciado lo miró directamente a los ojos. Físicamente, no tanto. Los doctores le dieron suficientes analgésicos, pero emocionalmente, sí, señor Herrera. Sufrió mucho, murió sola, en una habitación de hospital, mientras su familia esperaba en la sala para saber cuánto dinero iban a heredar. Murió sabiendo que sus hijos no la amaban. Eso, señor Herrera, es el peor dolor que un ser humano puede experimentar, respondió el licenciado con una dureza que hizo que Carlos agachara la cabeza. ¿Dijo algo sobre mí? ¿Algo más además de la carta?, preguntó Carlos, desesperado por encontrar aunque sea una migaja de perdón. Sí, me dijo que esperaba que algún día ustedes se entendieran,
que esperaba que esta lección los hiciera mejores padres, mejores personas, que no quería que sus nietos crecieran siendo como ustedes. Esas fueron sus últimas palabras sobre el tema, reveló el licenciado. Carlos asintió lentamente, con lágrimas frescas rodando por su rostro. Salió de la sala sin decir más. Gabriela, que había estado en silencio todo este tiempo, se quedó un momento más. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto?, dijo Gabriela al licenciado. Que ella tiene razón, en todo. Yo fui horrible con ella. La traté como basura. Y ahora me odio a mí misma por eso. Entonces use ese odio para cambiar, señora. Todavía está a tiempo de ser una mejor persona, respondió el licenciado. Gabriela salió sin responder. El licenciado Morales se quedó solo en esa sala, rodeado de sillas vacías y lágrimas derramadas. Miró la foto de doña Beatriz que tenía en el expediente. Una señora mayor sonriendo suavemente, con ojos llenos de vida. Espero que esté en paz ahora, señora Beatriz. Cumplí su voluntad al pie de la letra, susurró, guardando los documentos en su portafolio. 3 meses después, el licenciado Morales se encontró con Carlos en un café. Fue casualidad. Carlos estaba solo, tomando café, mirando por la ventana. Señor Herrera, saludó el licenciado. Licenciado Morales, respondió Carlos, sorprendido. No esperaba verlo aquí. ¿Puedo sentarme un momento?, preguntó el abogado. Carlos asintió. Se sentaron frente a frente. ¿Cómo ha estado?, preguntó el licenciado, aunque sabía que era una pregunta delicada. Carlos suspiró profundamente. Horrible, si le soy sincero. Me divorcié. Gabriela no pudo soportar la culpa. Se fue. Mis hijos me miran diferente ahora, como si hubieran visto algo en mí que no les gusta, confesó Carlos, removiendo su café sin tomar. ¿Leyeron las cartas?, preguntó el licenciado. No directamente, pero escucharon a su madre y a mí discutiendo sobre el testamento. Escucharon suficiente. Ahora me hacen preguntas incómodas. ¿Es cierto que convertiste a la abuela en tu sirvienta? ¿Es cierto que le gritabas? ¿Es cierto que te avergonzabas de ella?, explicó Carlos, con voz quebrada. Y lo peor es que no puedo mentirles, porque sí es cierto, todo es cierto. ¿Y sus hermanos?, preguntó el licenciado. Andrés se mudó a otro estado. No hemos hablado desde el día del testamento. Patricia tuvo una crisis nerviosa. Está en terapia. Aparentemente no puede dormir. Tiene pesadillas con mi madre, reveló Carlos. Hubo un silencio incómodo. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo Carlos de repente. Siempre pensé que mi madre era la débil, la que necesitaba de nosotros, pero resultó ser la más fuerte de todos. Tuvo el valor de enseñarnos una lección que ningún otro padre se atrevería a enseñar. Nos dejó sin nada para que entendiéramos lo que es realmente estar sin nada. ¿Y funcionó? ¿Entiende ahora?, preguntó el licenciado con genuina curiosidad. Sí, entiendo perfectamente. Entiendo que fui un hijo de mierda, que traté a la mujer que me dio la vida peor que a un desconocido en la calle, que prioricé el dinero sobre el amor y que ahora voy a vivir el resto de mi vida con esa culpa, respondió Carlos, con lágrimas en los ojos. Daría cualquier cosa, licenciado, cualquier cosa, por tener 5 minutos más con ella, para decirle que lo siento, para abrazarla, para tratarla como merecía ser tratada, pero ya es tarde, y eso es peor que cualquier desheredación. El licenciado Morales asintió con comprensión. Su madre me dijo algo el día que hicimos el testamento. Me dijo: licenciado, no hago esto por venganza, lo hago por amor, porque a veces el amor verdadero significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones. Ojalá aprendan, ojalá cambien, ojalá sean mejores con sus propios hijos. Esas fueron sus palabras, compartió el licenciado. Carlos se limpió las lágrimas con una servilleta. ¿Sabe qué es lo que más me duele? Que tenía razón sobre todo, sobre cómo mis hijos me tratarían en el futuro. Sebastián, mi hijo mayor, el otro día me dijo: papá, cuando seas viejo, me vas a pedir que te cuide. Porque honestamente, después de lo que le hiciste a la abuela, no sé si quiera hacerlo. Tiene 15 años y ya me está cobrando la factura, confesó Carlos con dolor. Entonces todavía está a tiempo de cambiar esa narrativa, señor Herrera. Demuéstrele a su hijo que aprendió, que cambió.
Sea el hombre que su madre quería que fuera, aconsejó el licenciado. ¿Cómo? ¿Cómo reparo esto?, preguntó Carlos, desesperado. Empiece por pedirle perdón a su madre. Vaya a su tumba. Háblele. Llore. Saque todo lo que tiene guardado. Y luego, viva de una manera que la honre. Sea amable con los ancianos. Ayude a la gente sin esperar nada a cambio. Enseñe a sus hijos con el ejemplo lo que es el verdadero amor familiar. Eso es lo que ella habría querido, respondió el licenciado. Carlos asintió, absorbiendo cada palabra. Gracias, licenciado, por todo. Sé que solo estaba haciendo su trabajo, pero gracias por ser el mensajero de esta verdad, aunque dolió como el infierno escucharla, dijo Carlos, extendiéndole la mano. El licenciado estrechó su mano. Espero que encuentre la paz, señor Herrera, y espero que su madre también la haya encontrado, dijo el licenciado. Se separaron. Carlos salió del café con los hombros encorvados, pero con algo diferente en su mirada. Algo que se parecía a la determinación. Un año después, el licenciado Morales recibió una llamada inesperada. Era Carlos. Licenciado, sé que esto es inusual, pero necesitaba llamarlo. Necesitaba contarle algo, dijo Carlos por teléfono. Adelante, señor Herrera, respondió el abogado, intrigado. Cambié, realmente cambié. Empecé a trabajar como voluntario en un asilo de ancianos, el mismo al que mi madre dejó 2 millones. Paso mis fines de semana ahí, hablando con los ancianos, escuchando sus historias, haciéndolos sentir importantes. Y ¿sabe qué descubrí? Que cada uno de ellos tiene hijos, hijos que no los visitan, hijos que los abandonaron, hijos como yo, contó Carlos con voz emocionada. Me alegra escuchar eso, señor Herrera, respondió el licenciado sinceramente. Y hay más, mis hijos me están viendo diferente. Sebastián, mi hijo mayor, el otro día me dijo, papá, estoy orgulloso de ti. La abuela estaría orgullosa de quién te has convertido. Y eso me hizo llorar, porque siento que finalmente estoy haciendo algo bien, continuó Carlos. Su madre estaría orgullosa, señor Herrera. Eso le puedo asegurar, dijo el licenciado con una sonrisa. ¿Sabe qué es lo más loco? Que no extraño el dinero. En absoluto. Antes pensaba que el dinero lo era todo, que sin dinero no había felicidad. Pero ahora entiendo que estaba completamente equivocado. La felicidad verdadera viene de vivir con integridad, de tratar bien a las personas, de ser alguien de quien tu familia pueda estar orgullosa, reflexionó Carlos. Esa es una lección que muchos aprenden demasiado tarde, o nunca aprenden. Usted es de los afortunados que la aprendió a tiempo, dijo el licenciado. Gracias a mi madre, gracias a que tuvo el valor de enseñármela de la manera más dura posible. Si me hubiera dejado dinero, habría seguido siendo la misma persona horrible, pero al quitármelo todo, me dio la oportunidad de encontrar lo que realmente importa, dijo Carlos con gratitud en su voz. Colgaron. El licenciado Morales se quedó pensando en esa conversación durante largo rato. Pensó en doña Beatriz, en su valentía, en su amor inquebrantable que se manifestó de la manera más inesperada, porque ese era el verdadero regalo que Beatriz le había dejado a sus hijos. No dinero, no propiedades, sino la oportunidad de transformarse, la oportunidad de ser mejores. Y aunque 2 de sus hijos todavía estaban luchando con la lección, al menos uno la había entendido completamente. 2 años después del testamento, en el aniversario de la muerte de Beatriz, Carlos, Andrés y Patricia se encontraron en el cementerio. No lo habían planeado. Simplemente cada uno había decidido visitar la tumba de su madre ese día. Se miraron incómodos cuando se dieron cuenta de que los 3 habían llegado al mismo tiempo. No habían hablado entre ellos desde el día del testamento. «Hola», dijo Carlos simplemente. «Hola», respondieron Andrés y Patricia al unísono. Se quedaron en silencio frente a la lápida de su madre. Era simple, elegante. Decía, Beatriz Herrera, madre, maestra, amiga, descansa en paz. Vine a pedirle perdón, dijo Carlos después de un largo silencio. Yo también, dijo Andrés con voz ronca. Yo todavía no puedo, confesó Patricia, llorando. Todavía me duele demasiado. La culpa es insoportable. Carlos se acercó a su hermana y la abrazó. Andrés se unió al abrazo. Los 3 hermanos se abrazaron frente a la tumba de su madre.
llorando juntos por primera vez en décadas. ¿Creen que nos perdonó?, preguntó Patricia entre sollozos. Sí, respondió Carlos con certeza. Mamá nos amaba demasiado como para no perdonarnos, pero más importante que su perdón es que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos, y que cambiemos, que seamos dignos de su memoria. Yo me divorcié de Lorena, reveló Andrés de repente. Me di cuenta de que estaba casado con alguien que me hacía ser la peor versión de mí mismo. Igual que a ti, Carlos. Yo sigo casada, dijo Patricia. Pero Miguel y yo estamos en terapia de pareja. Estamos trabajando en ser mejores personas, mejores padres. No quiero que mis hijos crezcan siendo como yo fui. ¿Y qué hay de nosotros, de nuestra relación como hermanos?, preguntó Carlos. Somos todo lo que nos queda, respondió Andrés. Y creo que mamá no querría que estuviéramos separados. Querría que nos apoyáramos, que fuéramos una familia real. Los tres asintieron. Entonces hagamos un pacto aquí, frente a mamá, propuso Carlos. Prometamos que vamos a cambiar, que vamos a ser mejores, que vamos a honrar su memoria siendo las personas que ella siempre creyó que podíamos ser. Lo prometo, dijo Andrés. Lo prometo, dijo Patricia. Se quedaron ahí durante horas, hablando, recordando, sanando. Por primera vez desde que eran niños, se sintieron como una familia verdadera. Porque al final, ese era el verdadero testamento de Beatriz. No el documento legal que había leído el licenciado Morales, sino la lección de vida que había dejado grabada en los corazones de sus hijos. Una lección que decía, el amor verdadero a veces requiere decisiones difíciles, a veces requiere dejar ir, a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias de sus acciones para que puedan crecer. Beatriz no dejó millones de pesos a sus hijos porque los millones no los habrían cambiado, los habría hecho peores. En cambio, les dejó algo mucho más valioso, la oportunidad de redención, la oportunidad de transformarse, la oportunidad de convertirse en personas dignas del amor que ella siempre les había dado. Y aunque el camino fue doloroso, aunque las lecciones fueron duras, al final valió la pena. Porque 3 personas egoístas y crueles se convirtieron en 3 personas conscientes, compasivas y agradecidas. Esa fue la verdadera herencia de Beatriz Herrera. No el dinero, no las propiedades, sino el legado de amor, perdón y transformación que dejó en este mundo. Y desde algún lugar en el cielo, Beatriz miraba a sus hijos con una sonrisa. Finalmente habían entendido, finalmente habían aprendido. Finalmente eran dignos del amor que ella siempre les había dado. Porque las madres nunca dejan de amar, nunca dejan de enseñar, nunca dejan de esperar lo mejor de sus hijos, incluso después de la muerte. Y ese es el poder del amor de madre. Un amor que trasciende la vida, un amor que enseña incluso desde la tumba, un amor que nunca, jamás, se rinde. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a tus padres, a tus abuelos, a la gente mayor que te rodea, te pido que compartas este video. Compártelo con tu familia, con tus amigos, con cualquiera que necesite recordar el valor de las personas mayores en nuestras vidas. Y si quieres más historias que tocan el corazón, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en la próxima historia. Cuida a tu familia. Valora a quienes te dieron la vida. Porque un día, cuando ya no estén, solo te quedará el arrepentimiento o la paz de saber que los amaste bien. Tú decides cuál de las dos. Hasta la próxima.